Hola de nuevo, pues nada, acabo de tomarme el café, pero bueno, llevo bastante hora. ¿Qué hora es? Las 9:30. Pues bueno, desde las 5 de la mañana que llevo ya afinándome como un instrumento, como un Stradivarius diría yo, porque realmente le pongo interés. Bueno, comentaros varias cosas. Una, hoy tenemos ese baño de Gón apoyado con caballos, que realmente ha sido todo un éxito, que se ha apuntado mucha gente, que ya la semana pasada fue todo un éxito, esta semana parece que la cosa va más. Bien, bien por todos vosotros, porque bueno, eso me anima a poder realizar eventos, y eventos significativos, eventos que hagan, que calen, ¿no? Y además que vayan dirigidos a esas personas que lo necesitan. Ya dije que este evento, el baño de Gón con caballos, era un evento muy especial. Primero, ¿de qué forma nació? Primero nació de encontrar al señor Juan. Para mí un referente, una persona como hace falta, como muchos, ¿vale? O sea, yo a veces me dicen, es que no hay gente como tú. Sí, sí, el señor Juan está ahí y está demostrando que realmente, no con palabras, sino con hechos, nos crea una realidad, ¿no? Una realidad poderosa de acción a través de las emociones y, digamos, las emociones buscando siempre el amor, ¿no? Dicho esto, comentaros pues que nada, a las 7:30 de la tarde empezamos y acabamos a las 8:45. Acabamos. Eso es lo que digo siempre, ¿no? Acabamos, pero no acabamos a las 8:45. ¿Por qué? Porque el señor Juan ha puesto a nuestra disposición, aparte del hogar, de los caballos, para que nos ayuden a hacer esta terapia tan especial. Después de eso, nos pone la infraestructura del lugar, de su hípica, a disposición de la gente, al disfrute, sin buscar nada a cambio, simplemente por amor, ¿vale? Por ofrecer algo a la comunidad. Y eso es de valorar, ¿vale? Pensar una cosa, acabamos y entonces podéis traeros comida, o sea, comida hecha, o podéis traeros carne a la brasa, etc., y prepararlo ahí, porque el señor Juan pone las parrillas allá a tope, a fuego, a full, para ofrecer eso, ¿vale? Que se pueda crear la magia, ¿no? La magia de la noche. Evidentemente, el señor Juan también metió un punto más de distinción, además de ser una persona que lo da, que no espera nada a cambio, y fue que dijo que todos esos caballos que habían experimentado esa sanación a través del sonido y la vibración, a través de la frecuencia 432, que es sanadora, a través del Gón Tam Tam, llevan muchos miles de años trabajando esas frecuencias, trabajando en la sanación, tanto en el antiguo Egipto, como en dinastías de China, como en el Tíbet, como en muchos puntos de Asia, ¿no? Es un gong muy especial, representa el éter es todo, ¿vale? Y es un gong que sirve para mucho tipo de terapias, es global. Y aparte de eso, es un gong hecho con mucho amor, ¿no? Y cincelado a mano, o sea, quiero decir, golpeado y buscando todas esas notas, frecuencias, armónicos, pum, 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 increíble. Como resultado tenemos un gong maravilloso, un gong muy mágico, y aparte, pues, bueno, que me encontró, me abrazó y no me ha dejado. Desde que nos encontramos, hemos estado juntos 9 años de viaje de momento. Ese servicio gratuito que yo realicé, yo empecé como terapeuta, yo creo que hay que decirlo, empecé en mi pueblo. O sea, quiero decir, toda la magia aparece en Santa Eulalia de Ronçana, tanto con el tema de las avispas como con el tema de las abejas, ¿vale? Bueno, el tema de las abejas vino antes, en Tagamanent, cuando estuve en la población de Tagamanent, ¿vale? Aunque la idea del servicio, la idea del bien común y de dar un servicio gratuito nació en una cafetería en Balmes, en la zona alta de Balmes, donde yo vivía, residía, y donde en aquella época yo era un tío muy materialista, era una persona que estaba en el mundo, digamos, de las ventas, muy agresivo, ¿vale?
Ahí está. Básicamente os he hecho una pequeña sinopsis. Total, si lo cogemos todo, lo fusionamos y tal, lo que puedo deciros es que llevo 24 años dando un servicio gratuito a la comunidad. O sea, que venga aquí cualquiera a contarme milongas, ¿vale? A partir de ahí, evidentemente, pasan muchas cosas, la vida continúa, yo me enfoco, trabajo, de repente un buen día se me ilumina la historia y pienso yo lo que estoy haciendo vale la pena. Además se me iluminó casi en el mismo momento, ya tenía mucha intuición, ¿vale? Lo que tenía también algún bloqueo, ¿vale? Por eso no desperté hasta bien ahora, que ha pasado lo que ha pasado y al final uno despierta, ¿vale? Pues porque arregla cosas. Bueno, eso ya lo contaría algún día, pero realmente es interesante todo. Y me acuerdo que en el momento que empecé a dar esos servicios gratuitos y a poner, digamos, todo el interés en sanar a las abejas, en cuidarlas, en mirar por el planeta, mirar por la comunidad, en ese momento pensé, qué mejor que YouTube para que me haga de notario. Que todo lo que haga quede reflejado. Y ahí apareció, digamos, el interés por aprender. Y ahí aprendí muchísimo, porque YouTube es lo que tiene. Si tienes ganas, puedes absorber mucha información y puedes aprender. Yo me he hecho a mí mismo. Lo que pasa es que bajé el perfil, porque me interesaba. Y de hecho ya lo comento, ¿no? O sea, tengo muchos seguidores, voy para 20.000 seguidores, y todos esos seguidores no son seguidores cualquiera. Son seguidores que han tenido vivencias conmigo. Seguidores que me los he encontrado en el camino de la evolución a donde estoy llegando. Y eso sí, siempre he dicho lo mismo, perfil bajo, no quiero agradecimientos, no, seguirme, estar ahí y ya está. Y por eso, durante 9 años de contacto con ayuntamientos, dando servicio, no ha habido un interés de mover más a la masa ni nada, sino que ellos estaban ahí. El canal de YouTube bajó muchísimo, digo, de yo mi aportación. Iba poniendo puntualmente cosas, pero ya no estaba a la línea que estaba al principio, que hice el subidón tan bestia, y que si hubiese continuado en la misma línea, posiblemente estaríamos hablando bueno, a lo mejor sería alguien muy conocido, ¿no? Nunca he buscado el reconocimiento ni ser alguien muy conocido. Lo que he buscado es el objetivo, y el objetivo es empoderamiento de la gente, el que no te tomen el pelo, el que estés defendido, el que puedas sanar. Y ahí lo dejo, ¿vale? De momento me explayo, hablo así, digo lo que pienso que puede ser interesante, que sepáis de mí, y eso sí, vienen curvas. La buena noticia es que desde el amor, ¿vale? Desde la integración, ¿vale? No desde el castigo. No ir a perseguir a alguien para machacarlo, hundirlo. No. Reconducirlo. ¿Por qué no? Lo interesante es que se apunte la gente, ¿vale? Si has sido malo, si has sido ruin, si has mentido, si has sido mala gente, te voy a dar una oportunidad. Pero cuidado, se acabó eso de que tú lo vas a controlar todo y los demás no pueden. No. Aquí hay un objetivo que es cuidar a la gente. Tanto con los baños de Gon, que ya veréis que vienen curvas y chulas, como mi despedida en el mundo de la avispa asiática, cuidado, para trabajar con ayuntamientos, para trabajar como estaba trabajando. Pero esta semana, por ejemplo, yo he hecho 2 intervenciones y las he hecho con el corazón, con el amor, ¿vale? 2 y no las he cobrado. Porque eran 2 perfiles de personas que me llegaron a mí en un momento de crisis por parte de ellos y lo necesitaban. Y yo estuve ahí. Y salí a las 11 de la noche, porque yo trabajo de noche, ¿vale? Para eliminar completamente la posibilidad de que se vuelvan a hacer, de que ataquen a la persona. No estoy aquí por dinero. Con lo cual, les quité el problema y no les cobré, ¿vale? Apúntate el tanto. Y a lo que vamos es protocolo de seguridad de cara a las intervenciones de nidos primarios de la población civil, ¿vale? Las empresas de plagas tienen que tener un protocolo de seguridad para trabajar
a partir de las 10 de la noche en nidos que afecten a viviendas privadas. Se ha acabado el doblar. Cuando tú puedes hacer una intervención y cobrar una vez y resolver el problema, no puede ser que hagas una intervención, que hagas 2 o que hagas 3 y que estés cobrando, depende de tu tarifa, ¿no? Pero si una intervención la estás cobrando a 250 euros o 300 euros, que estoy escuchando por ahí, ni que sean 180, ¿vale? Multiplica por 3. No puede ser. Y menos con la seguridad de la gente. Por eso voy a estar informando a la gente y quiero que se haga ese protocolo de seguridad para que quede claro, ¿de acuerdo? No hay negocio, no hay discusión. Se tienen que hacer las cosas bien. Y ya está. Pasamos página. Eso sí, formación para apicultores que quieran comprometerse con la guerra de la avispa asiática. Formación para personal civil para colocación de trampas. O sea, todo lo que tiene que pasar para que esta plaga no sea noticia diaria dentro de poco tiempo, ¿vale? Porque va a ser noticia, va a haber ataques, se están haciendo las cosas de tal manera que va a tener repercusiones. A la larga, sí. Y eso es la avaricia, el negocio, la peseta, ¿vale? El euro. No puede ser. Tú no estás aquí trabajando con ayuntamientos, con parques naturales, con lo que sea, por la peseta, por el euro. No. Estás para cuidar el medio ambiente. Estás para cuidar la seguridad del entorno, de la influencia de esos nidos. Seamos serios, ¿vale? Desde amor, desde todo el amor. O sea, yo aquí no vengo a romper, ni quitar puestos de trabajo, ni joder a familias, ni nada, que dependen de esos trabajos. Quiero pensar que ha habido una desinformación, que ha habido una manipulación, pero en cierta manera que no sois todos, porque hay empresas que están trabajando bien, pero yo sé que las hay que no, que están por el tema de facturación. Y ya está, básicamente eso. Me dicen, hostia, pero eres terapeuta de sonido y vibración, trabajas con amor, no te metas en estos líos. Sí, me tengo que meter. Tiene que tener un sentido que haya estado 9 años formando, informando, trabajando, además formando. Todos los ayuntamientos que yo he trabajado, que yo he estado ahí, todos ellos tienen información suficiente para hacer las cosas bien. Si las hacen mal, es porque hay algún motivo. ¿Vale? No puede ser. Y ya hablaremos, pero hay, ayuntamientos, medios de comunicación, de todo. O sea, quiero decir, sin decir nombres, sin decir, ¿vale? Pero eso sí, cambiar, hombre, cambiar. Porque nos interesa a todos, por seguridad, ¿vale? No vale que me llaméis a mí y no llaméis a la empresa contratada de plagas, porque resulta que el nido está en una casa de un familiar tuyo. Oye, no puede ser. Tú tienes que llamar a la empresa contratada, no a mí. Claro, me llamas a mí porque sabes que no lo voy a poner en riesgo, que no soy pesetero. Vale, muy bien. Pero, tío, tienes que dar el mismo servicio a los que te votan, ¿vale? Entonces, si no estás conforme con la empresa contratada, deja de trabajar con ella y haber trabajado conmigo. Yo no quiero saber nada ya, ¿eh? Lo que quiero es que se empiecen a hacer las cosas bien. Y nada, pues un saludo. Acordaros que los viernes en Mar Sant Pere hago un baño de GON con aromaterapia y queda muy poquito tiempo. La semana que viene ya informo. Os informo de un gran evento que voy a hacer y que es interesantísimo. Es una aportación que yo doy para finalización de temporada en Mar Sant Pere. Baño de GON con aromaterapia, ¡pam! Chanán.